Dios les bendiga, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Antes de comenzar, quiero pedirte una vez más, suscríbete por favor al canal para que más personas puedan ver este canal y además haz clic en la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Este día vamos a meditar en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 11 y vamos a leer del verso 20 hasta el verso 26. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, vosotros no perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará vuestras ofensas. El Señor añada bendición a su palabra. Bien, vamos a hablar este día acerca de la fe que viene de Dios. Ese es el tema. Y dice en el verso 22, después de que Pedro le dijo: Mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó hasta las raíces. Y Jesús le dice: Tened la fe que viene de Dios. Aquí dice tened fe en Dios, pero el original dice tened la fe que viene de Dios. Esa fe que viene de Dios es la fe que viene cuando tú oyes palabra de Dios. La Biblia nos dice allí en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, en el verso 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, penetra en nuestro corazón, entra en nuestra vida y comienza a transformarnos, pero necesitamos oír la palabra de Dios. Muchas personas no oyen palabra de Dios, por eso no tienen fe. Hay gente que a veces dice: oh, yo le tengo tanta fe, pero pues no es realmente la fe que viene de Dios. Y aquí el Señor nos dice: tengan la fe que viene de Dios. Porque esa fe, dice que con esa fe nada nos va a ser imposible. Mire lo que dice aquí, verso 23. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, dice cualquiera, no dice solamente algunos o los que están muy ungidos o aquellos que... No. Cualquiera que dijere a este monte, cualquier persona lo puede hacer si tenemos esa fe que viene de Dios. Si tú has escuchado y escuchas la palabra de Dios y la vives y la practicas y la estás hablando como lo vimos en un programa anterior, como el Señor quiere que hablemos, meditemos la palabra, que la estemos balbuceando, que la tengamos siempre nosotros hablándola. Eso produce fe, porque cuando tú hablas la palabra, tú la estás escuchando, entra en tu corazón y produce fe. Y esa es la fe que viene de Dios, la fe que viene de su propia palabra. Dice: de cierto te digo que cualquiera que dijere, cualquiera, no solamente son algunas personas, son cualquier persona lo puede hacer, que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Fíjese, solamente una vez es decirle, y lo demás es, dice, no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que diga le será hecho. Entonces, cuando nosotros creemos, hablamos la palabra de Dios, la creemos, y creemos que va a ser hecho lo que decimos. Ahora, ¿cómo se logra tener esa fe? Pues se logra cuando la escuchas, cuando la estás hablando y la estás escuchando, y está alimentando tu corazón. Es la única forma en cómo la fe de Dios, la fe que viene de Dios, llena tu corazón. Cuando tú hablas su palabra. Mira, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 12, Jesús nos dice algo que es muy, muy importante. Dice el Señor Jesucristo: de cierto te digo, el que en mí cree, las mismas obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús aquí nos dice que si de veras creemos en Él,
Vamos a hacer lo mismo que Él hacía. Aquí te lo está diciendo. Esto es un reto para todo creyente. Si de veras creemos en Jesús, lo mismo que Él hizo, también yo lo voy a hacer, dice, y aún cosas mayores harás, porque yo voy al Padre, dice Jesús. Te lo he dicho varias veces, Jesús nos ha llamado a hacer cosas que son imposibles e increíbles, pero son asibles, porque se pueden hacer. Imposibles e increíbles para la raza humana, para el ser humano, pero para Dios no. Y Jesús dice que si crees en Él, lo mismo que Él hizo, también tú y yo lo vamos a hacer. Por eso tenemos que creer la palabra, oír la palabra, hablar la palabra, vivir la palabra, pensar con la palabra, no pensar nuestras propias ideas. Cuando nosotros empezamos a sacar nuestras ideas, nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, mira, eso te desvía del camino de Dios. Dice la Biblia allí en Isaías en capítulo 55, dice, mis pensamientos, dice el Señor, mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos los tuyos, dice, y así como está tan alto el cielo sobre la tierra, dice, así son más altos mis pensamientos que los tuyos. No podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Él es el que te dice cómo hacer las cosas. Si quieres bendición, si quieres prosperar, si es que quieres que todo te salga bien, tienes que hacer las cosas como Dios te dice y entonces vas a ver bendición en tu vida. Por eso el Señor Jesús le dice aquí a los discípulos, tengan la fe que viene de Dios. Esa fe que viene cuando hablas su palabra, cuando de continuo estás hablando la palabra y la estás escuchando. Tú la hablas y tus oídos están escuchándola y eso entra en tu corazón. Y eso comienza a producir fe. Haz de cuenta como que estás regando la semillita, echándole agua cada vez que hablas la palabra, está entrando por tus oídos, está retroalimentando, estás alimentando tu corazón y la fe en tu corazón está creciendo y creciendo y creciendo. Y vas a tener esa fe que va a ser capaz de decirle al monte, quítate y arrójate al mar. Dice, y no vas a dudarlo porque vas a saber que es verdad lo que Dios dice. Miren, nosotros hemos orado por mucha gente enferma de toda clase de enfermedades, gente con cáncer, gente con SIDA, gente con toda clase de problemas. ¿Y sabe qué? Dios lo ha sanado. Dios ha sanado a toda esa gente. No, nosotros no hacemos nada. Es Dios, pero es su palabra porque la hablamos, porque la escuchamos, porque la creemos y abramos, así como Jesús lo hizo. Él dijo, si crees en mí, lo mismo que yo hago, lo vas a hacer tú también. Entonces, hay que creer su palabra, pero necesitamos oírla primero. Estar escuchando palabra, escuchando. ¿Sabes cómo? No tienes que poner una grabadora, no tienes que poner el tocadisco ahí. Tienes que hablarla. Agarra tu Biblia y empieza a leerla en voz alta. Eso es lo que Dios quiere. Lee tu Biblia en voz alta para que tú la escuches, que tú te estés escuchando a ti mismo. Y cuando la estás escuchando, esa palabra está penetrando en tu corazón, está alimentando tu alma, está alimentando tu espíritu y ¿sabes qué? Está haciendo que tu fe crezca. Y vas a poder decirle a tus montañas de problemas, quítense y arrójense al mar. Fíjese que Dios no nos llamó a escalar montes. Por ahí he escuchado mucha gente que hay que escalar la montaña. Dios no te llamó a escalarla. Te dijo, aquí dice que le vas a decir al monte, quítate. Dios nos mandó a quitar montes, no a escalar montes. Dios quiere que quitemos esos montes, esos problemas. Le digas, quítate y arrójate al mar. Y no dudes, porque lo que hables va a suceder. Aquí lo dice el Señor bien claramente. Dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tampoco dice que va a ser instantáneamente. Dios lo puede hacer cuando Él quiera. Lo importante aquí es permanecer. Como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate, sé fuerte y sé valiente para hacer lo que yo te mando. Eso es lo que Dios nos dice a todos, que nos esforcemos, que seamos fuertes y seamos valientes para obedecer a nuestro Dios, porque entonces vamos a hacer que su bendición venga a nuestras vidas y eso va a producir fe en nuestro corazón y lo que hablemos, lo que digamos va a suceder. Mira, no crees tú que es el único pasaje. En el Evangelio de Mateo tenemos también otro pasaje bien importante. En el capítulo 16, el Señor Jesús le enseña ahí a los discípulos
que no hay nada que sea imposible para nosotros. Dice, perdón, es capítulo 17, no 16. Dice en el verso 14 al 21, está hablando de cuando Jesús fue al monte y se transfiguró, y dice la Biblia que cuando descendió del monte estaba un hombre que había traído a su hijo que era lunático, que le daban ataques epilépticos, y dice que le dijo: Señor, traje a mi hijo para que tus discípulos oraran por él y lo sanaran, pero dice, pero no pudieron. Y Jesús se molestó y les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y dice que le dijo, tráiganme al muchacho. Y ya lo trajeron, y dice que echó fuera al demonio. Y dice que el muchacho quedó libre desde aquella hora. Y dice que entonces en el verso 19, viniendo los discípulos de Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, Jesús no está hablando aquí de los demonios. Los demonios no es porque ayunes para que los demonios se vayan, no. Tienes que ayunar y tienes que orar para que tu fe crezca. ¿Cuál fue la razón por la que no pudieron echar fuera a los demonios? Jesús les dice, por vuestra poca fe. No decía que no tenían fe. Decía que tenía muy poquita. Y dice, necesita que tu fe crezca. Por eso el Señor aquí, el pasaje que leímos, dice, tened la fe que viene de Dios. ¿Cómo se consigue esa fe? Orando, buscando a Dios, hablando la palabra. Tenemos que hablarla, mi amado, tenemos que repetirla y tenemos que, oiga, cuando usted la está hablando, usted la está escuchando usted mismo y está entrando en tu corazón y eso produce fe. Necesitamos esa fe, necesitamos creerle al Señor, necesitamos creer que Dios lo que dice se cumple porque es Dios el que lo está hablando. Y el Señor dice aquí, fíjese, volviendo a Mateo capítulo 17, dice, ¿por qué? Le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto te digo que si tuvieras fe como de un grano de mostaza, no se requiere mucha. Pero a veces tenemos muy poquita, menos de un grano de mostaza. ¿Pero por qué? Porque no hablamos la palabra, porque no la estudiamos, no la leemos, no la hablamos en voz alta. Y ya vimos que Dios quiere que la hables, que la estés hablando continuamente. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, quítate de allá, quítate de aquí, pásate para allá. Dice, y nada os será imposible. Fíjate que se parece mucho a lo que leímos ahí en Marcos capítulo 11. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y Jesús aquí te dice, en el Mateo 17, dice, porque si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada te va a ser imposible. Te dije, Dios nos ha llamado a hacer cosas que son imposibles e increíbles desde el punto de vista humano, pero para Dios todo es posible. Y Jesús dijo, si crees en mí, lo mismo que yo hago, también tú lo vas a hacer, y vas a hacer aún cosas mayores, porque yo voy al Padre. Dios nos llama a hacer cosas más grandes, más de lo que hemos pensado, más de lo que hemos creído, si creemos en Dios y tenemos la fe de Dios y la hablamos. Dice, pero este género, no está hablando de los demonios, está hablando del género de fe, no viene si no oras y si no ayunas. Necesitamos hacer lo que Dios nos manda. Cuando lo hacemos, Dios comienza a obrar en nosotros. Yo te invito este día a que tomes esta decisión, que seas valiente, que tomes esta decisión. Señor, voy a obedecer tu palabra, voy a repetir tu palabra, la voy a leer en voz alta y voy a hablar de ella donde quiera que yo vaya, porque yo entiendo que voy a hacer prosperar mi camino. ¿Quieres hacerlo? Dile, Señor, yo entrego mi vida a ti, Señor, y quiero hacer tu voluntad desde ahora y para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima. Amén.